pero sí centrados en este tema del permanecer en Jesús, que como comenzamos diciendo hoy de mañana, la gran mayoría de nosotros estuvimos experimentando fuerte oposición para venir, y hoy hablamos de eso en este sentido de entender y de recordar que tenemos un enemigo que no quiere que nosotros permanezcamos en Jesús. Tenemos un enemigo que no le gusta para nada cuando nos juntamos a adorar al Señor un rato el domingo. Imagínate cuando nos juntamos un fin de semana entero. Entonces va a querer poner trabas, va a querer desanimar, va a querer causar división, va a querer enfermar, va a querer un montón de cosas. Entonces yo ahora, aparte de lo que le quiero sumar a lo de esta mañana, es que ahora de verdad quiero felicitarte por estar acá. Quiero felicitarte por todas las barreras que superaste para poder decir presente, por toda la lucha, haya sido económica, familiar, de salud, de lo que sea. Vos hiciste eso a un lado y dijiste, yo quiero en este momento en el que estoy pasando, quiero estar con la familia de Dios, y eso es un paso concreto e importante en esto de permanecer. Padre, quiero pedir, Señor, tu bendición sobre este tiempo. Quiero pedirte, Señor, que vos bendigas cada uno de nosotros, Señor, que nos encontramos acá. Que bendigas, Señor, lo que está pasando por nuestra mente y por nuestro corazón. Dios, porque sabemos que vos tenés un propósito claro y puntual por el cual nos trajiste acá. También sabemos que tenemos un enemigo que no le gusta, Señor, que estemos acá abriendo nuestro corazón a que vos nos hables. Entonces queremos ser intencionales, Señor, en luchar contra eso, entregarnos a ti y realmente pedirte, Dios, que vos quebrantes nuestro corazón. Así que quiero pedirte, Dios, que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿dónde se encuentra? ¿En qué pasaje se encuentra esta idea de permanecer en Jesús? Pequi, ¿dónde es verdad el pasaje favorito de Pequi? ¿Cuál es? No me acuerdo de... Pero es un detalle, pero bueno, no importa, no importa porque lo agarré desprevenido. Pero ahí va, ¿qué es lo que te acordás? Le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Separado de mí, nada puede ser. Amén, amén, me encanta. Excelente, entonces vamos a leer completo el pasaje, vamos a ir a Juan capítulo 15. Eso es cierto lo que decía Ale ahí, que ahí en cada refugio ahí con el Pequi siempre encontramos alguna forma de volver a Juan 15, así que dijimos, vamos a hacer todo el campamento de Juan 15 a ver si... Pero está buenísimo, escuchame, dándole el gusto ahí el pasaje favorito. No, pero de verdad el Señor nos estaba guiando. Después hay alguno así que me alcanza un vasito ahí para tener a mano. Se me terminó la pastilla del reflujo y ahí me vuelve la... En fin. Cualquier cosa, lo que hay. Bueno, lo espero ahí. Pero, bueno, a veces lo vemos después. Muchas gracias. Sí, pero después lo vemos. Gracias. Entonces, Juan 15. Estamos ahí en Juan 15, versículo 1. Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no produce fruto si la cortan de la vid
y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Hasta ahí. Amén, Padre, bendice tu palabra, Señor. Entonces, me voy a saltar un poco el preámbulo, porque ya Alex ya nos estuvo hablando esta mañana de esta idea de meditar un poco qué significa permanecer, qué significa esto de ser parte, de estar conectados. Y ahora quiero que vayamos así, directo. Ya estuvimos meditando en lo que tiene que ver con la obediencia, también en lo que compartió Ale, pero también en ese tiempo más personal, en los pasajes que les dimos, para seguir meditando, para seguir pensando. Así que vamos a ver ahí cómo comienza este capítulo 15, porque sin duda hay algunas cosas que es bueno desacelerar, es bueno ir al detalle a lo que Jesús está diciendo y las implicancias, las consecuencias de lo que Él nos está diciendo. Entonces, lo que comienza diciendo ahí es: yo soy la vid, ¿qué? La vid verdadera. Ya no más en esa frase tenemos mucho para pensar. ¿Por qué qué? ¿Por qué viñedos andás? ¿Por qué viñedos andás? Él dice, yo soy la vid verdadera, y si tiene que aclarar de que Él es lo verdadero, significa que hay otras cosas que son ¿qué? Falsas. Y en algún momento yo ya les mencioné un poco de esto en alguna de las enseñanzas en Lucas, pero vamos a recordar que esta idea de hablar de la vid y que uno es parte de la vid, que uno es un pámpano o es una rama que pertenece a la vid, no era una idea nueva, no fue un nuevo ejemplo, una nueva metáfora, una nueva parábola que se le ocurrió a Jesús. Era algo que el pueblo de Israel ya conocía muy bien, y Jesús está construyendo sobre esta idea. Entonces vamos a mirar por ahí el Salmo 80. Vamos a mirar, bueno, mientras me dé la voz, porque si no, no me dan las... Mientras me dé la voz, no me dan las manos, así que voy a buscar... Vamos a ir al Salmo 80. Salmo 80, versículo 8 al 12. Fuerte y claro. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río de su renuevo. ¿Hasta el 12? Sí. ¿Por qué aportillaste su vallado? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Bien. Entonces tenemos acá en este salmo que el salmista comienza haciendo una comparación, está tomando la imagen de qué es para el salmista acá la vid, la viña. Bien, Silvia, ¿cómo? Más fuerte. El pueblo mismo. Y está usando esta imagen de Dios tomando la vid. ¿Y qué es lo que hace? La saca, la saca de un lado y la planta en otro. ¿De dónde la sacó? De Egipto. Entonces está hablando de que, bueno, entre todas las vides o entre toda la creación, entre todos los arbustos, entre todos los frutos que Dios ha creado, y ahí haciendo esa referencia a todos los pueblos,
Dios eligió y decidió tomar a una vid que estaba en Egipto, y ahí podemos cargarle todo lo que sabemos de esa situación, ¿no? Una vid que estaba entre espinos, si nos vamos también a la parábola del sembrador, ¿no? Una vid que estaba atrapada, estaba entre rocas, entre espinos, un lugar donde no podía florecer, un lugar donde no podía funcionar. Y la toma, la quita de ahí, pero la quita con cuidado, no la arranca a lo bruto, sino que lo hace con cuidado para llevarla a un nuevo lugar, para llevarla a esa tierra prometida y plantarla ahí, y dice que lo hizo con cuidado. ¿Qué cuidados tuvo Dios con la vid que vemos por ahí? La acercó. ¿Qué más hizo? La limpió. Todo lo que estaba alrededor de ella lo sacó. Empieza a volar un poco nuestra imaginación a qué se está refiriendo, ¿no? Vemos cómo quitó a todos los pueblos paganos que usó a Israel para traer juicio sobre esas naciones y limpiar esa tierra prometida de todos esos espinos, esas malas influencias. La acercó, la protegió. ¿Ven alguna otra cosa por ahí? ¿Qué pasó a consecuencia? Ahí, final del 9 y el 10. ¿Qué empezó a pasar como consecuencia de lo que Dios hizo? Echaron raíces. ¿Y qué más, perdón? Llenaron la tierra. Acá en la NTV, en el 10 dice, nuestra sombra cubrió las montañas. Qué imagen extraña, ¿no? Una vid que nosotros sabemos, ¿no? Conocemos, ahí por Canelones pasamos todo el tiempo por los viñedos. Y vemos que es algo que no crece muy grande, ¿no? Sí, pero los parrales. Tremendo. Bueno, pero alguno de esos parrales le dio sombra a las montañas. Ahí ya se nos complicó, ¿no? Entonces, sin duda es esta imagen de decir, cuando nosotros nos dejamos arraigar por Dios, nos dejamos cuidar por Él, florecemos de una manera como ni siquiera florecemos de una manera que es sobrenatural, que va más allá. Pero, ¿qué dice después? Ahí en el 12. Pero ahora... Exacto. Fueron tirados los vallados o las murallas. Dice, de modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos. Y ahí sigue el resto, como es medio largo no lo vamos a ir, pero sigue con descripciones también de cómo sentía el salmista que ahora esta viña estaba siendo pisoteada, estaba siendo robada, se estaba viniendo abajo, y casi como reclamándole a Dios, ¿por qué es que permitiste esto? ¿Por qué fue que vos quitaste de nosotros tu mano? Y ahí vamos a ver un poco también, que este fue el pasaje que sí sé que leímos la vez anterior, en Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Miren, yo se los leo ahí, presten con atención. Dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no lo haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos. Es exactamente lo que le reclama en el Salmo 80. Y dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre de donde no se apoderan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor, por si quedaba alguna duda. El pueblo de Judá es su agradable huerto.
Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Entonces acá encontramos la respuesta de por qué es que esta vid que era el pueblo de Israel se estaba viniendo abajo. Y era que antes de que la muralla fuera derribada, antes de que vinieran enemigos a robar y a pisotear, antes de que todo eso pasaba, en medio del momento en cuando estaba siendo más cuidada por Dios, cuando tenía todo lo favorable, cuando Dios estaba haciendo todo para que creciera y para que florezca, creció mucho en tamaño, dio mucha sombra, un buen parral, pero ¿cómo eran sus uvas? Amargas. Entonces nosotros encontramos muchas veces que en nuestra vida también, si nosotros somos sinceros, en los momentos donde Dios realmente ha cuidado de nosotros, nos ha sostenido, no ha permitido que nada nos falte, ha estado a nuestro lado, ha cuidado incluso de nuestras malas decisiones, nos ha protegido de las consecuencias de nuestro pecado, nos ha sostenido en los momentos más difíciles. Aún así, parece que cuanto más Dios nos protege, a veces nuestro corazón más rebelde se pone, menos lo consideramos. Pareciera que solamente nosotros lo buscamos cuando nos damos la cabeza contra la pared. Y en los momentos donde mayor bendición disfrutamos de Dios, es cuando algo pasa que nosotros no permanecemos en Él por decisión propia y los frutos que damos son amargos y no dulces. Ahora, acá viene hablando del pueblo de Dios, de Israel. Y nosotros nos encontramos con Jesús, que llega y dice, yo soy la vid verdadera. Y dijo, y mi Padre es el labrador. Jesús no dijo, yo soy el labrador que vengo a arreglar, a acomodar un poco esta vid. No, Jesús vino a hacer un cambio. Jesús literalmente vino a que haya un antes y un después de Cristo. Nosotros ahora vemos también otra discusión que tuvo Jesús un poco antes, en realidad, con otras personas, cuando le dicen, antes que Abraham fuera yo soy, cuando la gente se defendía diciendo, pero nosotros somos hijos de Abraham. Y él decía, pero antes que Abraham fuera yo soy. Ahí ya conocemos, ¿no? Eso de que él al decir yo soy, él se estaba identificando con el nombre de Dios, pero también estaba quebrando con esta idea de que ellos podían ser pueblo de Dios por mera descendencia. Él estaba diciendo, a partir de mí, los que son parte del pueblo de Dios son hijos de Dios por medio de la fe. Es cierto, serán hijos de Abraham porque Abraham era el padre de la fe, pero quien da acceso al pueblo de Dios, quien da acceso a la familia de Dios, soy yo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces él está diciendo, ahora la vid ya no es un pueblo al cual ustedes se pueden hacer parte o por descendencia, por sangre, o incluso por rituales, o incluso por convertirse en una religión. Ahora la vid, ahora el acceso al pueblo, a la familia de Dios, el estar unidos al Dios mismo de la creación, al que todo lo hizo, al que todo lo une con el poder de su mano, es solamente a través de pertenecer y permanecer en aquel que es la vid. Jesús vino a cumplir y a satisfacer toda la exigencia de la ley. Jesús es el mayor, es mucho más grande que cualquier rey que jamás Israel haya tenido. Jesús mismo es Israel. Jesús mismo, Él dice, yo soy la vid. Por eso nosotros ahora sabemos que le pertenecemos a Él. Y nosotros no pertenecemos a un sistema, a un linaje solamente de sangre, sino que somos parte del pueblo de Dios a través de Él. Entonces, Él se lo estaba diciendo, y acá viene la parte importante para que lo puedas empezar a bajar a tierra. Jesús es la vid mayor que Israel y es mejor que Israel. Pero las personas que lo estaban escuchando, sus discípulos, pero también cuando Él había enseñado este tipo de cosas al pueblo en general, ellos estaban atados ¿a qué? ¿Su identidad en qué estaba? Su identidad en algunos estaba en su linaje. Es decir, somos hijos de Abraham. La identidad de otros estaba ligada al cumplimiento de la ley,
a los que cumplían la ley. La identidad de otros estaba ligada a las costumbres. La identidad de otros estaba ligada en lo que ellos pudieran hacer para Dios, o en cómo algunos estaban planificando sublevarse a los romanos y traer libertad. En esas cosas ellos estaban encontrando identidad. O en poder hacer los sacrificios en el templo de la forma correcta para poder ser perdonados y ser aceptados de parte de Dios. Esas eran las formas en las que ellos pensaban que podían permanecer en la vid del pueblo de Dios. Ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, ahí con el spoiler que hizo Leti, ¿a qué cosa Jesús te está mirando a la cara y te está diciendo, che, yo soy la vid verdadera? ¿En qué estás buscando permanecer? ¿En qué te estás queriendo conectar? ¿Qué estás buscando que te dé esa savia para darte vida? ¿Dónde estás buscando tus recursos para poder producir algún tipo de fruto? Y sé que podemos tener todo el espectro, todo el abanico de posibilidades. Al igual que mucha gente en esa época, algunos de nosotros, a pesar de que en la cabeza conocemos la gracia de Dios, seguimos basando nuestra aceptación delante de Dios en base a lo que nosotros podemos hacer. O quizá en base a nuestra historia, al igual que el pueblo de Israel. Y pensamos y recordamos y nos atamos a, bueno, no, sí, porque mi padre y mi abuelo y todo lo demás pertenecieron siempre a la iglesia, o alguno fue pastor, o alguno fue misionero, o algunos, bueno, fueron parte de los que plantaron, de los que arrancaron la iglesia de Adulam, o la iglesia de Laures en ese entonces. O algunos recordamos y nos aferramos siempre hablamos, ¿no? de aquellos, de los viejos tiempos que siempre fueron mejores que los de ahora, ¿no? Y nos acordamos de cuando la iglesia era más grande, o cuando había mayor unidad entre las iglesias bautistas y se salía y se hacían grandes encuentros y grandes cosas. Y nos aferramos de esos momentos donde se vivieron grandes cosas y basamos nuestra identidad ahí. Y a partir de ahora nos sentimos mejor si pudiéramos volver a alcanzar un momento como ese. O nos sentimos mejor o nos sentimos más parte de la vida, o hemos convertido a la vid en nosotros poder esforzarnos para poder agradar a Dios en nuestras fuerzas y en nuestra manera. ¿Qué es lo que te está dando tu seguridad? ¿Qué es lo que vos podés tomar cuál es el recurso al cual usualmente vamos y decimos, yo acá, con esto yo me siento bien, me siento seguro? ¿Cuál es la semana en la cual no fallaste ni un solo día a tener ahí un devocional y hacer tu lectura? Y por eso te sentís, no bien, que sería normal sentirnos bien si pasamos tiempo con el Señor, pero quizás te sentís autojustificado, te sentís mejor que otros. O será quizás esos momentos donde te sentís que estás sirviendo más y mejor que nadie. O será ese momento en el cual justo, no sé, pasa algo que realmente te hace sentir por fuera de la dependencia total de Cristo y de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, que te puedes sentir mejor. Jesús te recuerda, esa no es la vid verdadera. Esa es una vid que tarde o temprano te va a hacer producir frutos amargos. Y vemos por qué fue que Jesús tuvo que venir, si lo pensamos con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la gran promesa que Dios dio a través de los profetas? Que iba a cambiar toda la historia, que era el punto por el cual tenía que venir el Mesías. Él dijo, ustedes tienen un corazón de piedra, y ahora yo les tengo que dar un nuevo corazón. Vos y yo necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos
que el Espíritu de Dios forme en nosotros un nuevo corazón que cambie completamente nuestra forma de pensar, que nos renueva, que nos cambia, que nos hace completamente nuevos, que cambie nuestros deseos, cambie nuestras motivaciones. Y eso solamente puede pasar si nosotros permanecemos en cualquier vid, no, en la vida verdadera. Y una vez que nosotros entendemos cuál es la vida verdadera y entendemos cuál es el Evangelio y cuál es la forma en la cual estamos conectados a Él, Jesús no se queda ahí y Jesús sigue adelante, desafiándonos. Y dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es Él, el labrador. Esto es importante porque también nos tiene que ayudar a entender nuestro comienzo. Si nosotros no entendemos de dónde venimos, es difícil que evaluemos dónde estamos y no vamos a saber hacia dónde ir. Entonces, es muy difícil que nosotros entendamos que nuestra vida como hijo de Dios se vive en gracia y por gracia y para gracia. Si hay algo en nosotros que se olvide de que Dios, el Padre, es nuestro labrador, por lo tanto, si Él es el labrador, ¿quién nos plantó? Él. Fuimos nosotros ahí como una semillita, diciendo, voy a ver, acá voy. Como una semillita y dar vuelta, a ver dónde encuentro una buena tierra para plantarme. Voy a ver si encuentro alguna tierra ahí junto a aguas para que esté siempre húmeda. Acá me gusta, bueno, voy a cavarme un pocito ahí, pum, y ahí me entierro. Él es el labrador. Que nos tomó del lugar más peligroso entre medio de los espinos, del lugar más rocoso, de la tierra más seca. Nos tomó con amor, con cuidado, con cariño, con su gracia, con su perdón, con su misericordia. Y Él, por amor de su nombre, para gloria suya y para que nosotros le podamos disfrutar y podamos experimentar lo lindo que es su presencia y dar frutos y estar conectados a Él, nos plantó en un lugar y nos cuidó. Y hizo con nosotros lo mismo que hizo con el pueblo de Israel y aún más, porque ahora nuestra identidad y nuestra vida es Cristo y no lo otro, y no otra cosa. Y siendo nuestra identidad Cristo y siendo nuestra vida Cristo, fue que Él nos plantó, que Él nos cuidó, que Él nos regó, que Él nos protegió, que Él puso un cerco alrededor de nosotros. Y si estamos donde estamos, no importa cuántos tropezones hayas tenido en tu vida, donde sea que vos estás en tu caminar de fe, es solamente por gracia y por el cuidado de que tenemos un labrador que no descuida su vida. Un labrador que te ve. Un labrador que te ve cuando estás lastimado. Un labrador que te ve cuando estás sediento. Que te ve cuando alguna hojita dice está por secar y se acerca y te cuida. Pero todo eso, con lo cierto que es, no es el énfasis que Jesús hace con la tarea que hace el labrador. O sea que todo lo que dije es cierto, pero ¿cómo es que el labrador nos hace dar fruto? Y acá viene lo que no gusta tanto. Versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Agarraron ese detalle? ¿A quién poda el labrador? A la vid. Dice, Él poda de mí. La Biblia nos dice que nosotros tenemos un Salvador, tenemos un Mesías, tenemos un Dios que está cerca nuestro. Y Él siente
cada cosa que Dios tiene que podar en nosotros, también es podada de Él. Cada cosa que Él tiene que quitar de nosotros, también le duele a Jesús. Es lo que la palabra de Dios dice en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestro dolor, que no entienda nuestras dificultades, que no nos entienda lo que estamos pasando. Tenemos un sumo sacerdote, es un intermediario, alguien que intercede por nosotros a Dios, pero que no lo hace de la distancia. Lo hace habiéndose hecho hombre, lo hace habiendo sufrido el dolor de vivir en este mundo, en un mundo muchísimo más difícil y muchísimo más complicado del que nos toca vivir a nosotros. Quien perdió a su padre terrenal, quien perdió amigos, quien tuvo que escuchar la noticia y saber lo que le iba a pasar a su primo Juan el Bautista cuando fue encarcelado, quien sufrió hasta las lágrimas cuando perdió a su amigo Lázaro, por más que él sabía que lo volvería a resucitar, él sufrió por el dolor de esa pérdida. Y alguien que, como vimos hace unos domingos, cuando llegó el peor de los momentos, dijo: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, el labrador trabaja y perfecciona la vida y nos perfecciona a nosotros cortando y podando. Pero cuando Jesús lo dice, Él dice: Él poda de mí todo aquel que no produce fruto, y el que produce fruto también lo poda para que pueda producir más fruto. Entonces tenemos un Jesús que se identifica con nosotros y que nos entiende nuestro dolor. Entonces la poda es un proceso incómodo y doloroso, y nos dice que poda de dos maneras. Poda ramas enteras que no dan fruto, y a las que dan fruto las poda de a poquito para que puedan producir más. Entonces, lo primero es que aquellos que no dan fruto son aquellos que no pertenecen a la vida. Aquellos que se han atado, se han metido solos, se han querido autoinjertar a la vid, pero no pertenecen. Si me permiten acá un ejemplo. A ver, está todo medio enredado, pero... Ustedes pueden escuchar que funciona el micrófono, porque este cable está perteneciendo, está enchufado a la zapatilla. El tema es que hay muchos que a veces están así, y esto jamás va a funcionar. Y muchas veces pensando que estamos así, estamos perteneciendo porque estamos igual de cerca, estamos igual de pegaditos, estamos igual de entremezclados con los demás, pero no estamos perteneciendo, no estamos siendo parte, no estamos con Él, no estamos recibiendo de Él. Y lo que Jesús dice es, esto nunca va a dar fruto, porque esto no pertenece. Tiene que venir el Padre, tiene que venir el labrador y tiene que desechar esto para que podamos pertenecer, y al pertenecer podamos dar fruto. Entonces, lo que nos queda hablar de esto, quédate con esa imagen.
Y pregúntate, ¿estás realmente conectado a la fuente? ¿Estás realmente enchufado a Él? Muchos a veces se decepcionan con sí mismos, se decepcionan con Dios, porque ven en sí mismos que no hay fruto. ¿Y qué vas a esperar? Si estás cerca, estás enredado, pero no estás perteneciendo a. No estás conectado, no estás enchufado a la fuente. Entonces la poda es la misma, el cortar, el sacar, el separar. Lo que cambia es la naturaleza de la rama, lo que determina si será desechado o no. Entonces, una rama que pertenece puede tener algunas hojas o puede tener un par de frutos que estén mal y que deban ser quitados. Pero ahí hay vida. Hay vida. Me acuerdo de alguna vez no haber trabajado en alguna enredadera, en algún lugar ahí haciendo algún corte. Y yo soy un labrador medio vago. A mí el trabajo no me... Entonces me ha pasado de cortar algunas cosas y como estaba muy enredado ahí, al final lo dejé. Arranqué y dejé ahí por la mitad. Y volvés a la semana y ¿qué pasa? ¿Desapareció? ¿Se llevó a algún lado? No. Está ahí. Está en el mismo lugar. ¿Pero cómo está? Que lo dijeron ya. No, está seco. La que corté, la parte que corté. Claro, el resto sí, siguió creciendo. Pero lo que corté se secó. Y sigue en el mismo lugar. Entonces la poda que Dios hace es la misma, es de separar, Pero una cosa es cuando hay fruto en nosotros y eso nos va a ayudar a producir más. Pero otra cosa es cuando no hay vida ahí. No hay vida. Entonces la poda es purificación. Pensemos en esta otra imagen. La imagen de la poda es purificar nuestras vidas. ¿Se acuerdan de esa imagen de purificar el oro, ¿no? Que lo que se hace es, se calienta, se prueba con fuego. ¿Y qué es lo que hace ese fuego? Saca la impureza. El problema es, si yo agarro un cascote de barro y lo pongo al fuego, ¿cuánto oro me va a quedar ahí? Por más fuego que yo ponga. Nada. Me va a quedar barro cocido. Y yo el barro cocido no lo puedo llevar a una joyería y decirle, haceme un anillo con esto. Algún hipillo se la va a arreglar para hacer un anillo de barro, eso seguro. Pero no me van a dar nada por ese oro, porque no hay oro. Entonces el proceso de purificación es lo mismo, es el proceso de separar. La diferencia es que cuando hay vida en nosotros, va a separar lo malo de lo que Dios está haciendo. Pero cuando no hay vida en nosotros, eso nos va a terminar alejando completamente de Cristo. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros con la purificación que Dios hace en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? Viene el labrador y nos quiere purificar. ¿Cómo reaccionamos? ¿Lo entendemos? ¿Nos sometemos a la purificación que Dios hace en nosotros? ¿Y entendemos que hay cosas que tienen que salir de nuestra vida? ¿Aceptamos la corrección de Dios? ¿O lo que pasa por el contrario es que decimos, ¿sabes qué? Si se están metiendo conmigo, con mi vida, yo de acá arranco. Y de nuevo, Jesús nos da más pistas sobre esto. No solamente nos dice cuál es la tarea principal del labrador, sino nos dice cómo la hace. ¿Qué dice ahí en el siguiente versículo? Dice, ustedes ya han sido podados y purificados, que es esa otra imagen que usa para podar, ¿por el qué? Por la palabra, por el mensaje que les di, por el evangelio, por lo que Jesús le venía enseñando y le venía predicando y les venía enseñando acerca del reino de Dios y acerca de cómo funciona la vida. Entonces la pregunta es cómo reaccionamos nosotros cuando somos confrontados con la palabra de Dios, no con lo que nos dicen personas. Porque como dice nuestro primer valor en Adulam es, ¿valoramos qué? La palabra de Dios sobre las opiniones. Entonces podemos tener miles de opiniones sobre cómo funcionan las cosas. La pregunta es, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y frente a la palabra de Dios, ¿nos dejamos confrontar? Nosotros solos, por nuestra propia cuenta, buscamos
La palabra, buscamos ir a la palabra de Dios y ahora cuando salimos al devocional, nos dejamos distraer por cualquier cosa o le hicimos esas preguntas sinceras a Dios. Dios, podame, mostrame en qué vos me estás desafiando, a qué me estás llamando. ¿En qué cosa estás buscando, Señor? Que yo pueda ser podado y pueda ser perfeccionado, pueda ser purificado. Entonces, nosotros tenemos un rol activo en el permanecer. Miren lo que dice ahí el versículo 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué dice ahí? De nuevo. Repítalo nomás. ¿Qué dice? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Hay una sinergia que se da ahí, hay un ciclo que se alimenta. Por un lado, el labrador nos plantó, nos dio vida. ¿Y nosotros nos quedamos sin ningún tipo de responsabilidad? No. Nos dice ahora, si vos reconoces que hay vida en vos, si vos reconoces que Cristo te ha dado vida espiritual, ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Permanecer. Jesús no dijo, yo permanezco en ustedes, entonces ustedes permanezcan en mí. Está diciendo, el labrador los plantó, les dio vida, son parte de la vida, ahora permanezcan. ¿Cómo funciona esto? No tengo idea. No lo voy a descifrar. Es una verdad y una realidad espiritual que no sé. Pero lo que sé es que Él me está diciendo por igual, en la misma frase me dice, vos, Facundo, esforzate en permanecer en mí. Y yo sin lugar a duda voy a permanecer en vos. Eso es lo bueno. Nosotros sabemos que en este proceso, ¿quiénes somos los que tendemos a fallar? Nosotros. Nosotros somos los que a veces nos queremos desenchufar. Pero el que nunca falla, el que siempre va a ser fiel a su palabra, es Cristo. Siempre va a ser fiel a su palabra de que si nosotros permanecemos en Él, Él sin lugar a duda va a permanecer en nosotros. Y esto es una verdad hermosa. Y en eso podemos descansar y poner nuestra esperanza. Como hablaba el pastor Rubén el otro día cuando él vino, ¿no? Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pequi, sí. Y para terminar la frase me hablaba ahora, separado de mí, nada puede ser. Me está apurando, me encanta porque dice, para terminar, si yo te dijera que voy por la mitad de las notas. A ver. Pero sí, es el versículo que viene después, es lo que viene después. Pero por eso, ¿por qué es importante? Permanezcan en mí. Porque ahí viene la realidad que es inescapable. Es inescapable pensar que nosotros podemos llegar a hacer algo si no permanecemos en Él. Entonces, acá viene otra pregunta en la cual solamente el Espíritu de Dios puede revelar a cada una de nuestras vidas. ¿Qué estás vos y yo, qué estamos queriendo hacer separados de Él? Algo hay que vos y yo estamos queriendo hacer separados de Él. En algunas cosas podemos ser re lindos y preciosos cristianos, pero en algo nosotros estamos queriendo obrar en nuestras fuerzas sin permanecer en Él. ¿Y qué pasa cuando nosotros no permanecemos en Él? ¿Él qué? No le estamos dejando que Él permanezca en nosotros. Estamos cortando ese proceso. Estamos comenzando a generar esas hojas secas o ese fruto amargo que Él tiene que venir después y cortar. Lo corta ahí y te dice, permanece en mí, así yo puedo permanecer en vos. Y ahí sí, lo que dijo Pequi, porque vos separado de mí no puedes hacer nada. Separado de mí no puedes hacer nada. Grabémonos eso en la cabeza. Separados de Cristo no podemos hacer nada. ¿Qué estás queriendo lograr? Estamos en noviembre. ¿Cuáles son los grandes fracasos del año? ¿No? Que siempre arrancamos con las grandes metas, ¿no? Mi meta del año es, bueno, ahora sí me voy a leer la Biblia en un año. Ahora sí voy a servir en los 4 ministerios que yo siempre quise servir. Ahora voy a hacer esto, aquello y lo otro. Ahora voy a estudiar, voy a recibir el mismo año y voy a comenzar 3 trabajos distintos. Así es como arrancamos enero, por lo general, ¿o no? Sí, bueno. Así arrancamos con esas metas de fin de año, ¿no? Decimos, y este año va a ser diferente. ¿Cuál es esa cosa en la cual vos venís queriendo hacer en tus propias fuerzas? Y no podés. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué dice ahí después? Versículo
5. Ciertamente yo soy la vid, nos recuerda lo mismo, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y esto es clave, es otro detalle que si lo leemos rápido te lo perdés. Si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer cualquier cosa? ¿Podemos hacer la lista más larga de metas para el año 2023 que lo vamos a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Que llevemos fruto. Y llevar fruto, lamento decepcionarte, no es cumplir tus metas. Llevar fruto, lamento decepcionarte, no es cumplir tus sueños. Llevar fruto no es que vas a ser invencible. Llevar fruto no es que no te vas a tropezar. Llevar fruto no es que no te vas a llevar grandes decepciones con otros y contigo mismo. Llevar fruto no es que vas a lograr el trabajo de tus sueños ni que vas a salir de la crisis económica. Llevar frutos es algo que más adelante el Señor iba a revelar de una manera más completa en Gálatas. Y acá es donde se pone complicado porque acá es donde se tiene que levantar un espejo. En Gálatas capítulo 5. ¿Se acuerdan la imagen de Dios esperando frutos dulces y recibir uvas amargas? ¿Y se acuerdan las consecuencias que vienen a nuestra vida si nosotros damos frutos amargos? Versículo 16. Esto es un pasaje largo porque quiero más que la palabra de Dios, porque ya lo dijo Jesús, lo que nos confronta, lo que nos poda es la palabra de Dios, lo que nos purifica, no lo que yo pueda explicar. Así que quiero leer más de lo que vaya a explicar. Escuchen. Acuérdense, frutos amargos y frutos dulces que agradan a Dios. Por eso les digo, versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados, las uvas amargas, son más que claras. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Será cortado, desechado al fuego. En cambio, versículo 22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que pertenecen a Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu
en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. ¿Qué cosas está queriendo Dios cortar, podar de nosotros en nuestra vida? ¿Cuáles son estas cosas que está produciendo en nosotros no permanecer en Él? Y a lo que no permanecemos en Él, Él no permanece en nosotros y no estamos dando fruto que agrade a Dios. En nuestras fuerzas no se puede. No se puede. Solamente si permanecemos en Él, porque Él permanecerá en nosotros. Lo único que quiero explicar de este pasaje, porque me parece que es extremadamente claro, es que cuando comienza a hablar del fruto del Espíritu, da una lista enorme de cosas, pero ¿cómo describió? ¿Lo escribió en plural o en singular? En singular dijo el fruto. Y a veces nosotros pensamos que nos habla del fruto como si nos estuviera diciendo, bueno, a ver, el surtido de fruta y verdura que trajimos son papa, zapallo, manzana, verdura. Bueno, manzana, naranja, usted me entiende. Si a ustedes les cansa escucharme predicar, imagínense yo predicando. Dice que hay un fruto del Espíritu. Es una vid. La vid no produce peras y uvas. Produce uvas. Hay un fruto. Y no es un racimo con una uvita de amor, una uvita de gozo, una uvita de paciencia, amabilidad. Es un solo fruto. Ese fruto, la descripción que le da es que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Es un solo fruto. ¿Y sabes por qué eso es importante que vos lo tengas claro de hoy y para siempre? Porque cuando vos no permaneces en Cristo y Cristo no permanece en vos, vos podés producir gozo en tus fuerzas, pero no vas a estar pudiendo producir amor genuino y verdadero que viene de Dios. Vos podés tener un sentido en tus propias fuerzas de llegar a sentir paz, pero sin tener dominio propio. Vos podés llegar a falsear en tus propias fuerzas el ser bondadoso con otros, pero podés tener una bondad que no surge del amor. O vos podés encontrar una forma de tener dominio propio, pero es un dominio propio que te va a llevar al orgullo sin ser humilde. Este único fruto del Espíritu que está describiendo acá, solamente lo puede producir el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando vos y yo permanecemos en Él y Él permanece en mí. Entre nosotros nos podemos engañar, entre nosotros nos podemos mostrar gozo un día, otro día nos podemos mostrar amor, otro día nos podemos mostrar humildad, pero el fruto del Espíritu que tiene todas estas cosas en un solo paquete, lo comienza a producir lentamente. Y podándonos el Espíritu de Dios. Y nadie más. Separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, hermanos, terminando ahora sí. ¿Cuál es la misión de Adulam? ¿Somos? Esa es una frase que la decimos más así como proféticamente hablando, ¿no? Como diciendo, Señor, haz esto en nosotros. Y yo, hermanos, lo que siento es que el Señor nos está bendiciendo con ser un lugar de refugio. Pero creo que nosotros no estamos permaneciendo en el Señor. No le estamos dejando que Él permanezca en nosotros. Y por lo tanto,
venimos medio desparejos en la balanza con la parte de la transformación. Y no se puede sostener mucho en nuestras fuerzas un lugar de refugio si mientras los que venimos siendo refugiados allá hace un tiempo no nos dejamos transformar por Dios. Entonces el Señor se viene moviendo al punto que el enemigo está atacando. Pero ¿cómo vamos a salir de acá? Vamos a salir de acá queriendo cumplir esta misión y visión y los valores de la iglesia en nuestras fuerzas. ¿O vamos a decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Yo solo no puedo. Yo no puedo producir nada. Yo no puedo ni falsear una sonrisa el domingo de mañana. Pero yo no quiero fuerzas para falsear ni siquiera. Yo quiero la transformación de verdad. Yo quiero el cambio de verdad. Yo quiero tomar esto lindo que vos estás haciendo, que me estás refugiando, que me estás sanando un montón de heridas del pasado, pero no me quiero quedar ahí, Señor. Yo quiero ser transformado, quiero que vos me des un nuevo corazón, quiero que vos me podes las cosas que están podridas en mi vida, que tomes esas uvas amargas y las deseches al fuego para que puedan florecer fruto dulce, un fruto del Espíritu que te agrade, que me transforme y que pueda ser contagioso a otros. Y que no pueda solamente disfrutar en mí lo que vos estás haciendo, sino que lo pueda compartir a otros. Que deje de ser la gente nueva que está llegando a la iglesia, aquellos que escuchan de la iglesia por las redes o que Dios de alguna manera sobrenatural los trae, que cuán agradecido estoy a Dios por ustedes. Pero que podamos comenzar a ver nuevos brotes de cero. No gente que viene injertada a sanar y amén por todos los que Dios siga trayendo, pero que nos pueda sobreabundar personas nuevas completamente que sean impactadas por el Evangelio, que nunca conocieron del Señor, que esa sea nuestra pasión, que nuestro corazón comience a latir por Señor. Ayúdanos a donde vayamos, que nuestro fruto sea tan dulce que la gente lo quiere probar y que cuando la gente, Señor, prueba de tu amor, de la humildad que vos traes, del control propio, de esa hermosura, del gozo, de la paz, de la bondad, de la fidelidad, que solamente la puede producir el Espíritu de Dios. Que eso contagie vida eterna. Que eso brote de nosotros como ríos de agua viva y llene las piedras y llene el Uruguay. Y podemos decir realmente esto es un antes y un después. Y nada ni nadie podrá cambiar lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. A partir de ahora, Dios quiere transformar nuestro corazón. Dios quiere cambiarnos, pero como decíamos el otro día, un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, un verdadero avivamiento no va a comenzar en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, si no comienza por mi corazón. Tiene que comenzar en mi corazón por una desesperación de que Dios quiebre y rompe cadenas en mí. Una desesperación de que Dios transforme mi corazón para que a través de mi corazón cambiado transforme mi familia. Y los que no sean salvos en mi familia se salven. Y que los pecados que hay en mi vida sean desechados, sean cortados. Que se corte en mí cualquier orgullo, cualquier lujuria, cualquier calumnia, cualquier murmuración. Cualquiera de esos frutos que menciona ahí, que son del mundo, que son de la carne. Que sean desechados. Decir, Dios, yo quiero una vida nueva. Quiero un corazón nuevo. Quiero sanar por completo, pero quiero no solamente sanar para estar bien, sino sanar para amarte de verdad y para que otros conozcan, para que otros vean. Porque no vamos a llegar acá, pero hacia donde va Jesús es que nos conocerán. Conocerán que ustedes son mis discípulos. Lo primero en lo que hace énfasis en este capítulo y en el siguiente es si obedecen mis mandamientos. Y por eso es que Jesús después le dice, si obedecen mis mandamientos y un mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a otros como yo los he amado. Padre, en el nombre de Jesús quiero callar porque solamente tu Espíritu, Señor, puede hacer lo que estamos necesitando.
Padre, que sea tu palabra dando vida, Señor. Si hay alguna rama completamente seca, Señor, entre nosotros, yo pido por el poder de tu Espíritu, Señor, que no la deseches, la injertes y le des esa vida sobrenatural que vos querés dar. Y Padre, que vos reveles fuertemente, con una claridad inexcusable, Señor, cuáles son las hojas y los frutos amargos que querés podar de nosotros, por amor, Señor, a nosotros, y para que tu nombre sea glorificado. Y que no seamos, Señor, rebeldes a eso, Padre. Queremos ser, Señor, un lugar de refugio, una comunidad de refugio. Pero para que eso suceda, también nosotros, quienes ya hemos sido refugiados en esta comunidad, en esta iglesia, debemos ser transformados. En el nombre de Jesús, Señor, hacelo nosotros. Amén, Señor.